voy a hablar sobre lo que es el monitoreo. Los centros de datos están en el corazón de las operaciones de cualquier empresa que utilice lo que será la infraestructura de TI. Básicamente alberga aplicaciones comerciales y espacios de almacenamiento para todas las redes comerciales. Los centros de datos pueden ser cualquier cosa, desde solo un rack con partes de servidor hasta lo que se extiende por cuidado o incluso países. La supervisión del centro de datos en el tiempo real se vuelve algo primordial cuando las organizaciones desean garantizar un tiempo de inactividad reducido y mejorar el rendimiento general del centro de datos. Aunque sin embargo hay varios aspectos vitales que deben monitorearse, lo que se vuelve virtualmente imposible a medida que aumenta el tamaño del centro de datos. Garantizar el mejor rendimiento del centro de datos. Es fundamental implementar la supervisión del rendimiento del centro de datos en función de tres parámetros importantes: conectividad en red, rendimiento del servidor y rendimiento del almacenamiento. El principal revés que enfrentan los administradores al ejecutar esto es la falta de una solución de monitoreo de centro de datos integrado que le brinde visibilidad sobre estos tres aspectos. La continuidad operativa de cualquier negocio debe ser fundamental. La velocidad constante hace que los centros de datos se encuentren en incesantes movimientos para lograr cumplir con los requerimientos de una operación eficiente y sin interrupciones. Debe formar una estrategia que sea proactiva sobre los movimientos de lo que será el TI. En lugar de luchar para solucionar un problema después de que ocurra, los administradores del centro de datos deben esforzarse por ser proactivos, anticipándose a cualquier error que pueda hacer que los usuarios finales se den cuenta siquiera. Pero eso puede ser difícil de hacer sin las herramientas y las estrategias correctas de monitoreo de centro de datos. Según el experto Jim O'Reilly, para minimizar la distribución, encuentre el momento oportuno para actualizar un sistema heredado mediante la recopilación y análisis de datos sobre las operaciones de almacenamiento de redes y servidores. Cuando se trata de las actualizaciones de almacenamiento, haga su investigación mientras elige entre unidades de estado sólido, unidades masivas, Serial Advanced Technology Architect o almacenamiento en red. Y cuando finalice y llegue la hora de comprar, use los datos de tendencia para justificar invertir dinero en más unidades. Es importante vigilar de cerca las redes. De acuerdo a ciertas estadísticas tomadas desde hace ya un tiempo, la mayoría de las caídas de los centros de datos son ocasionadas por las siguientes razones: fallos en VPS, hackers, errores humanos, problemas en el aire acondicionado y sistemas climáticos, fallas en la placa de emergencia y fallas en el equipo de TI. Lo antes muestra que la infraestructura es el principal punto débil, al igual que la parte humana, por desconocimiento, falta de capacidad, falta de tiempo o falta de herramientas adecuadas. Para elegir solamente las herramientas que necesitamos para nuestro monitoreo, ya que el mainframe produce una enorme cantidad de datos detallados, su monitoreo presenta un tipo de especial de desafío. Tres tipos de herramientas de mainframe pueden ayudar a superar este reto. Según el experto en mainframe Robert Crawford, los monitoreos en tiempo real ofrecen en ventajas obvias vistas en directo al sistema mainframe. Los monitoreos en tiempo real, sin embargo, pueden producir gastos generales y si se usan incorrectamente pueden sesgar los resultados de rendimiento. Los administradores pueden utilizar monitoreos de casi tiempo real para solucionar problemas de retroactiva, pero estos monitoreos no son siempre la mejor manera de solucionarlos. Los problemas pueden requerir intervalos más finos de resumen de datos. Por último, los postprocesadores tales como MXG pueden rastrear tendencias, resumir y planificar la capacidad, pero ellos usan datos que no están disponibles inmediatamente y típicamente tienen un día de edad. La elección correcta de una solución de este tipo y su implementación puede ser un proceso tortuoso e inoperante,
Este tipo de solución, que son complejas, requieren mantenimiento actualizado con un grupo de gente que las opere bajo ciertos lineamientos y quienes deben estar permanentemente capacitados. Control de acceso remoto integrado por Dell es compatible con la funcionalidad básica de IPMI, pero también incluye características avanzadas y opciones integradas. Incluye el inventario de sistemas, el control de la salud y la configuración remota de dispositivos de almacenamiento para los servidores de Dell. Se deben utilizar herramientas de registro diario de eventos para rastrear la actividad del servidor. Los archivos de registro de eventos de Windows contienen información valiosa, pero son tediosos para revisar si tienen varios servidores. Afortunadamente, existe una amplia oferta de herramientas de monitoreo de archivos de registro, pero los equipos de TI deben elegir una cuidadosamente para satisfacer sus necesidades. Según el experto Adam Flower, las opciones gratuitas incluyen el Microsoft Windows Event View, una herramienta básica que le permite recoger y leer los archivos de registro de múltiples máquinas, y Syslog y la pila ELK, que son más complejos y tienen características más avanzadas. Por ejemplo, la pila ELK, que incluye herramientas con Elasticsearch y Logstash, permiten a los administradores recoger registros específicos de aplicaciones de SQL y otras fuentes. Entre las consideraciones generales mínimas que se deben mantener está la temperatura, la humedad, el derrame de líquidos, la apertura de las puertas, la corriente y voltaje, y en la planta de emergencias. Todo esto debe de poder verse en una sola pantalla y se puede emitir alertas y notificaciones si algún umbral se sale de sus parámetros estables. Se debe evaluar que brinde visibilidad sobre el centro de datos, que minimice la temperatura del servicio, que disminuya el tiempo de identificación de fallas, que opere cada 24/7 en línea, que reduzca el costo de operaciones del centro de datos, que vigile el consumo y establezca de las partes energéticas. Hay que aprovechar lo que nos está ofreciendo Linux, ya que cuando se configura correctamente las herramientas de monitoreo de centros de datos de Linux, puede ayudar en operaciones en un centro de datos sin problemas. Por ejemplo, Cacti es una herramienta de código abierto que permite a los usuarios comprobar los servicios en cualquier intervalo de tiempo, presentando la información en un formato gráfico fácil de leer. Nagios es una herramienta gratuita que es una buena opción para los administradores de centros de datos en un entorno complejo que necesita monitorear los datos, tales como el tráfico de red y la temperatura. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. La alta disponibilidad es un modelo de red, servicios y sistemas. Este asegura la capacidad de ofrecer una conexión sin interrupciones al usuario. Se dice que un data center tiene alta disponibilidad cuando ofrece servicios todos los días las 24 horas. Para garantizar esto, existen requerimientos en los estándares TIA 942. Estos están relacionados con aplicaciones y procedimientos. Un ejemplo de ellos son el control de acceso y seguridad, la arquitectura de red y los sistemas de redundancia. Bajo estos requerimientos se han definido 4 niveles que existen en los data centers. Estos definen cuánta disponibilidad tiene cada uno. En el nivel 1, que es el susceptible, con un 99.671% de disponibilidad. Aún hay interrupciones, ya sean planeadas o no planeadas. Tiene un downtime anual de 28.8 horas, estos son 5 minutos diarios, y se apaga completamente para realizar el mantenimiento. El nivel 2, que es componentes redundantes, con un 99.741% de disponibilidad. Este es menos susceptible a las interrupciones y tiene un downtime anual de 22 horas, que son 3.66 minutos diarios. El nivel 3, que es el mantenimiento concurrente,
tiene un 99.982% de disponibilidad. En este se puede realizar el mantenimiento sin interrupciones, pero aún las actividades no planeadas pueden interrumpir los servicios. Este cuenta con un downtime anual de 1.6 horas. Estos son 0.3 minutos diarios. Y por último, el nivel 4, este es tolerancia a fallos. Este tiene la disponibilidad más alta con un 99.995%. En este ninguna actividad, ya sea planeada o no, cuenta con interrupciones dentro de las actividades. Tiene un downtime anual de 0.4 horas, estos son 0.06 minutos diarios. Para informar a los usuarios cuando existe algún error, existen los códigos de estado HTTP, que estos son mensajes que aparecen cuando el usuario intenta acceder a algún sitio web, página o algo parecido. Dichos estados se clasifican en 5, que son respuestas informativas, peticiones correctas, redirecciones, errores de cliente y errores de servidor. Dentro de los errores de servidor tenemos los siguientes mensajes. El primero es el mensaje 500, que es Internal Server Error. Este se debe a una condición inesperada al intentar conectarse con el servidor. Esto avisa al usuario simplemente mediante un mensaje de error genérico. Los siguientes dos se deben a un error muy similar, que son el mensaje 502 y 504. Son Bad Gateway y Gateway Timeout, respectivamente. Este se muestra cuando un servidor que está trabajando como la puerta de enlace a recibir una solicitud, pues recibe una respuesta inválida y no permite el acceso a lo que estemos visitando. El mensaje 503, Service Unavailable, este se debe a que el servidor no está disponible para entender la solicitud que está mandando el usuario. Puede ser por mantenimiento o por sobrecarga de peticiones. El mensaje 520, que es Origin Error, que tiene que ver con el Cloudflare. En este existe un error en la conexión entre el Cloudflare y el servidor. El Cloudflare es un servicio que funciona de intermediario entre el cliente y el servidor. Este almacena una copia del sitio web en caché y la distribuye para que no exista una sobrecarga de peticiones. El mensaje 521, Web Server is down, este es simplemente que está fuera de servicio, refiriéndose al servidor. Por último, el mensaje 522, Connection Timeout. Esto pues es que el tiempo de respuesta ha sido excedido, puede ser por una falla de comunicación. A pesar de las características físicas y lógicas que permiten la alta disponibilidad dentro de un data center, siguen existiendo algunas amenazas. Estas se clasifican en lógicas y en físicas. Las lógicas, pues como su nombre lo dice, se refiere a todo lo que afecta a la infraestructura lógica, tal como puede ser virus, hackers o una sobrecarga, ya que esto provoca un cuello de botella. En las físicas son todas aquellas que afectan a los equipos físicos. Este puede ser por un problema de enfriamiento eléctrico o errores humanos. Esto puede ser cuando el personal no manipula de forma correcta el equipo. También se encuentran los problemas ambientales y pues estos son los que no se pueden prevenir, que serían como inundaciones, tornados o cualquier evento ambiental. Para minimizar estas amenazas está el Network Operations Center. Este es la ubicación que se encarga de administrar y monitorizar el data center. Aquí existen dos tipos de monitorización. Está el sistema abierto, que ejecuta las actividades sin importar las condiciones que le rodeen. Esto es, al detectar un evento se ejecuta una acción, como por ejemplo sería el backup, ya que puede ser iniciado sin importar cuánto tiempo tarde, el tipo o cada cuánto tiempo se realice. El siguiente es el sistema cerrado, y este, al contrario del primero, monitoriza el ambiente y responde a los cambios que existen.
Dentro del Network Operations Center se utilizan diferentes herramientas. Unas son las herramientas de monitorización. Estas pueden trabajar en segundo plano y ayudan a recolectar todo tipo de evento. También generan salidas de manera calendarizada. Por último están las herramientas de diagnóstico. Estos ayudan a comprobar la conectividad. Por ejemplo, verifican si hay algún servidor o equipo en la red que estén trabajando. Mi nombre es Viviana, les voy a hablar de seguridad lógica. La materia es infraestructura de centros de datos. ¿Qué es la seguridad lógica? Son barreras y procedimientos que protegen la información. Es con la finalidad de conservar los pilares de la seguridad, que son 4: confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad. Los vamos a ver a continuación. La confidencialidad se refiere a que los recursos y la información sean accesibles solo para el personal autorizado. La integridad se encarga de mantener la información sin que sea modificada y sin una autorización previa. La disponibilidad es para que el sistema se mantenga a un punto para ser utilizado sin problemas. La autenticidad es para que la información que procede sea de un usuario confiable o de quien dice ser. ¿De qué se encarga la seguridad lógica? Se encarga de controlar los accesos a los programas y datos, de garantizar que los operadores no puedan modificar la información ni los programas que no les competen, de asegurar procedimientos y utilizar los activos, recursos y aplicaciones que le correspondan únicamente, asegurar medidas de contingencia para la transmisión de datos, verificar que la información compartida sea recibida por el receptor solo autorizado, solo la persona que tiene el acceso. También de asegurar la integridad de la información, como mencionábamos antes. Esto porque pues, el sistema puede tener algunas amenazas. Estas se clasifican en 4 tipos. Pueden ser las interrupciones, que si se daña, se pierde o deja de funcionar algún punto del sistema. También es por interceptación, acceso a la información por parte de personas no autorizadas. La modificación para cambiar el entorno mediante accesos no autorizados. Esto pues lo hacen con el beneficio de la persona que no tiene el acceso, que pues viene un ataque previo. La generación, crear nuevos objetos de difícil detección dentro del sistema. Hay 3 principios básicos de la seguridad. Es de que el intruso va a utilizar cualquier artilugio para poder hacer más fácil su acceso y posterior va a venir un ataque. La segunda es, los datos deben protegerse solo hasta que pierdan su valor. Ya cuando ya no tienen valor, pues ya no tiene mucho caso poner mucho hincapié en la seguridad de esos datos o de esa información. El 3 es, los medios de control se implementan para ser utilizados de forma efectiva. Deben ser eficientes, fáciles de utilizar y pues apropiados para las medidas y la seguridad que se requiere. Las medidas de seguridad son destinadas a la protección de datos y aplicaciones informáticas, así como para garantizar el acceso a la información únicamente por las personas autorizadas. Hay 3 formas de identificación. La primera es autenticación, que es probar mediante el verificador que es la persona indicada, es decir, pues identificarse antes de tener un acceso ya sea a un servicio, información o a datos de la empresa o al lugar donde vamos a acceder. La autorización. La red de datos autoriza al usuario a acceder a determinados recursos e información del sistema. El registro. La red se encarga de registrar cada uno de los accesos a los recursos e información. Se deben de registrar todos los accesos que se tengan. Hay tipos de autenticación. Son 3. El primero es por conocimiento. Se basa en obtener el acceso mediante información que el usuario ya conoce. Por ejemplo, una contraseña. Son datos que el usuario ya conoce y va a introducir después para obtener el acceso. Por pertenencia. Se basa en algo que el usuario posee, que se les proporciona a los usuarios para obtener acceso a la información. Por ejemplo, una tarjeta de identidad. Cuando te dan una tarjeta para acceder a cierto lugar que tienes tu checador y así, pues ya mediante eso tú tienes el acceso a datos de información o según cómo esté controlado. Por características. Se basa en una característica física del usuario al que se le dará acceso. Por ejemplo, la verificación por voz. Se refiere a las características que se toman en cuenta para hacer
un chequeo, algo antes de entrar. Estos son algunos de los métodos de control de acceso. Por ejemplo, las palabras clave, pues son las contraseñas. Es una palabra que normalmente debe llevar 8 caracteres entre palabras minúsculas o mayúsculas, o pueden ser signos y números. Es una combinación de esos para que la contraseña sea más segura. También se utiliza la encriptación, es una información cifrada que solo se puede obtener una persona. La obtiene la persona que ha sido seleccionada y tiene la contraseña para descifrarla. Las listas de control de acceso. Se hace un registro de usuarios para definir qué tipo de acceso tienen a la red. Son útiles para permitir o denegar accesos a ciertos servicios o datos. También está la autenticación biométrica para verificar la identidad de un sujeto a través de las características de su cuerpo antes de darle acceso a cierto servicio.